Hola, hola, queridos amigos, queridos hermanos. Nuevamente aquí con una lectura de un divino rollo telepático que se llama Divino Comunismo Celestial, queridos hermanos. La lucha filosófica de cada criatura pensante. La doctrina del Cordero de Dios es el puente entre las escrituras y el comunismo terrenal. Continuaré donde me quedé, queridos hermanitos, porque es un divino rollo telepático extenso y muy hermoso, queridos hermanitos. Dice el Padre: primero voy a agradecer infinitamente a la Santísima Trinidad Solar por permitirme compartir con todos ustedes esta lectura, queridos hermanos. Dice el Divino Padre: las escrituras del Padre os fueron dadas para que hicierais de ellas el alfa y la omega de la vida, para que hicierais de ellas vuestro propio sistema de vida, para que hicierais de ellas el por sobre todas las cosas. De verdad os digo que Satanás os dividió y os ilusionó y os alejó de las escrituras. Dice el Padre que era vuestra lucha, era prueba para nosotros, queridos hermanitos, hacer ese esfuerzo, esa lucha, el no dejarnos engañar por las ilusiones de la vida. Dice el Padre: estáis en un mundo de pruebas. Era vuestro deber cuidar vuestros derechos para con lo del Padre, que son los derechos para entrar a su eternidad. ¿Qué premio os pueden dar las ilusiones de la vida si ellas no contienen conocimiento? ¿Qué virtud puede tener uno que está fascinado con lo efímero? De verdad os digo, dice el Padre, que todos los que lucharon por cosas materiales de la vida, ninguno entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. La felicidad eterna se conquista cumpliendo con los mandatos del Padre y no olvidando lo del Padre. Todos los que han pasado por este mundo, ninguno ha entrado al reino de los cielos, solo han avanzado en lo mundano y no en lo espiritual. Cada criatura, al violar la ley del Padre, se aleja del reino de los cielos, porque su inocencia deja de ser la que era en el reino del Padre. De verdad os digo que pedisteis en el reino algo difícil de cumplir en este mundo. Pedisteis conservar la misma inocencia de un niño a través de la vida, no dejar de ser ni un segundo un niño. Porque visteis en el reino que el Padre y las virtudes solares son alegres como un niño. En el reino de los cielos se desconoce todo grado de egoísmo. La alegría es la única filosofía, no se conoce otra. Es por eso que os fue escrito para vosotros, los adultos: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque es más fácil que entre al reino un niño a que entre un adulto. El niño está más cerca de la inocencia con que salió del reino. El llamado adulto mancilló su inocencia viviendo un vergonzoso sistema de vida basado en la ambición. Basta conocer de nombre a Satanás y no se entra al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no escuchó jamás la palabra capitalismo a uno que la escuchó y la vivió, porque hizo alianza mental, espiritual y material con una violación a la ley del Padre. En cambio, un niño vuelve a la inocencia propia de su individualidad infantil. En cambio, un niño vive la inocencia propia de su individualidad infantil.
De verdad os digo que con el sistema de vida que os dieron un grupo de demonios ambiciosos, os es imposible conservar la inocencia a lo largo de la vida, porque no se puede servir a dos señores, o se sirve la moral de Dios conservando la inocencia, o se sirve a la moral del dinero. Esta última crea en la criatura extraña moral, porque los mandamientos del Padre nada dicen del dinero. A nadie enseñan ser ricos, porque la riqueza no conduce al reino de los cielos. Por lo tanto, todo rico es rico por soberbia espiritual, porque todo rico, como el resto de las criaturas de este mundo, prometieron en el reino que lo del Padre estaba por sobre todas las cosas, por sobre toda filosofía de concepción humana. He aquí que todo rico es indigno de entrar al reino de los cielos, porque quebrantó su propia promesa. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue pobre a uno que fue rico. La pobreza es producto de la injusticia humana, empobreciendo a muchos. Nacieron pocos ricos. Todo rico quedará en la más grande pobreza, porque pidieron ser medidos con la misma vara que midieron a otros. Vivirán la pobreza tal como la provocaron a otros, naciones e individuos. El Padre Jehová es Padre justo, da y quita según los pedidos de los hijos. Los ricos pidieron que les fuera quitado, en caso de provocar daño a otros. Es por eso que fue escrito: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. En los mandamientos nos está recordando el Padre, ¿verdad, queridos hermanos? Nuestros pedidos, porque tenemos el olvido del pasado, pero como Él es un Padre sabio, justo y perfecto, nos dio los mandamientos, ¿verdad? Para que a través de ellos nosotros pudiéramos recordar el pedido que hicimos al Padre. Aquí está uno, por ejemplo: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. A los llamados ricos no les gustaría que otros los empobreciesen, pero los ciegos no ven que por causa de ellos existen millones de pobres, porque ellos acumulan, ¿verdad? Y los demás pues quedan en la pobreza. De verdad os digo, ricos ciegos, que seréis perseguidos como se persigue a un criminal, y huirán de vosotros como se huye de la peste. El más terrible aislamiento caerá sobre vosotros, porque escrito fue: todo humilde será glorificado, y todo rico despreciado. Ricos ciegos, que no entráis al reino del Padre, y no dejáis que entren otros. Todos los que os imitaron, ninguno entrará al reino de los cielos. Vuestra herencia es herencia maldita, porque tal herencia no entra al reino. Vuestra filosofía de ambición de poseer más que otros es herencia faraónica. Es salida de un pasado de la tierra, y toda criatura de ese pasado aún no entra al reino del Padre. De verdad os digo que la maldita era faraónica de ahí salió el dolor y la injusticia en este mundo. De esta salieron los padres del materialismo explotador. De esta era nació el demonio, la serpiente faraónica, la misma serpiente que engañó a vuestros padres terrenales, la misma que se quedó en la tierra para dividir a los hijos del Padre en ricos y pobres, porque sabía la serpiente que ningún hijo dividido entra al reino de los cielos. Ricos del mundo, vosotros sois espíritus de la era faraónica, porque todo espíritu nace de nuevo y reencarna de nuevo, porque hay que nacer de nuevo infinitas veces para ver los elevados reinos de Dios. Solo con el conocimiento se comprende al Padre. Una sola existencia no basta para comprender su grandeza, porque lo del Padre no tiene ni principio ni fin, aunque estéis por toda eternidad. Naciendo a nuevas existencias, jamás llegaréis al límite alguno. En la gloria del Padre, de verdad os digo que quien creyó en la eterna sucesión de las existencias tendrá a su disposición infinitas existencias,
Quien las negó no tendrá ninguna. En el universo viviente del Padre, todo lo que se niega se vuelve vida delante de Dios, sea materia o espíritu, porque todos son iguales en derechos delante del Padre. Tanto derecho tiene la materia en sus leyes como lo tiene el espíritu en las suyas. Nada es imposible para el que lo ha creado todo. De verdad os digo que toda violación, sea cual fuere, es juzgada con la participación del todo. En el juicio participan materia y espíritu, porque sois ambas cosas, y en ambos hay microcosmos. Lo de la materia participa poros, células, átomos, cabellos, excremento, sangre y todo lo que posee vuestro cuerpo físico, y del espíritu participan las 318 virtudes de vuestro pensar, todas las ideas que generasteis en la vida. Nada, absolutamente nada de lo que tuvisteis en la vida queda fuera del juicio. Hasta la nada tiene sus derechos delante del Padre, porque habiéndolo creado todo, también creó la nada. De verdad os digo, dice el Padre, que un violador de sus propios mandatos que pidió para cumplirlos tiene trillones de acusadores que se unieron al Espíritu cuando éste pidió conocer y probar cierta clase de vida. A estas trillones de criaturas que se unen a un Espíritu se les denomina Arca de las Alianzas. El Arca de las Alianzas es la reencarnación misma de un espíritu, es el mismo nacer de nuevo. He aquí la ley del principio, la forma característica y quienes participan en la creación de una vida, porque nadie se hace solo. En todos existe un mandato viviente, porque todo salió de un Dios viviente. Todo retorna al mismo lugar de donde salió. Los lugares de donde se sale son infinitos por su número. Jamás podrán ser contados, porque en todas partes está el Padre, y en donde está el Padre es vida que crea otras vidas. Las formas de crear del Padre son infinitas y jamás podrán ser contadas. De verdad os digo que todos aquellos que creyeron defender una causa justa en la tierra, el Padre Jehová les pregunta: ¿lo que defendisteis engrandecía al Padre por sobre todas las cosas? ¿Lo que defendías lo hicisteis por los humildes? ¿Lo que defendíais engrandecía las escrituras del Padre? De verdad os digo, dice el Padre, que si en lo que defendíais en la tierra no considerabais nada de lo que era del Padre, más os valdría no haber defendido, porque nadie os defenderá en el juicio. Vuestros mismos espíritus humanos prometisteis al Padre defenderlo en la tierra por sobre todas las cosas, y así quedó escrito en el reino de los cielos. Nadie prometió al Padre defender riquezas ni cosas extrañas a sus mandamientos. Veo, hijito, que piensas en los problemas de tu rebaño chile. Así es, Divino Padre Jehová. Pienso por tu gloria divina en criaturas ignorantes que, siendo pobres y explotadas, ayudaban a los que todo lo tienen. Así es, hijito, dice el Padre, es una caridad para con el demonio. Esta clase de caridad no se conoce en el reino de los cielos, porque al que se ayuda posee una extraña moral. Sé, hijito, que piensas en los ambiciosos, en los llamados dueños de camiones. Así es, Divino Padre Jehová. ¡Qué vergüenza, Divino Padre! Tienen de todo y se quejan, como si no tuvieran nada. Así es, hijito, dice el Padre. Es la ambición que hizo presa en estos demonios. De verdad te digo, hijito, que ninguno de estos inmorales entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no tuvo vehículo a uno que lo tuvo, porque todo lo que se tuvo en este inmoral sistema de vida se tuvo violando la ley del Padre. El Padre no enseñó que uno tuviera más que otro, porque todos son iguales en derechos ante Dios.
De verdad os digo, a los que tuvieron más de lo que fue mandado, todo os será quitado. Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Y todo pedido se cumple. Por vosotros, ambiciosos del mundo, jamás este mundo encontró justicia. Y si debéis pagar hasta la última molécula de carne que sintió todo cuerpo físico, de verdad os digo que pedisteis pagar vuestros yerros, ojo por ojo y diente por diente, y así se hará. De vosotros nada quedará, ambiciosos del mundo, porque todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado de la evolución humana. Vuestro desaparecimiento ambicioso del mundo marcará para esta morada la época más feliz que se haya conocido. Vosotros erais y sois el demonio en forma humana que por siglos azotó a este mundo. Vosotros sois el yugo del mundo. Vuestra maldita filosofía de ambición tiene por herencia la tragedia y el llorar y crujir de dientes. Ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Dice el Padre: ni vuestros imitadores ni vuestros hijos, ninguna herencia hasta la 4ª generación, porque al reino del Padre solo entran los limpios de corazón, los que vivieron las Escrituras, y no según los hombres. De verdad os digo que todos los que vivieron según los hombres, que vivieron por el que dirán, ninguno entrará al reino de los cielos, porque todos los que pronunciaron el que dirán son espíritus atrasados, ignorantes, que solo piensan según los intereses del presente. Basta pensar en el que dirán y no se entra al reino de los cielos. El término que dirán no se conoce en el reino de los cielos, porque todos los que han pronunciado en lejanos e infinitos mundos, ninguno ha entrado ni entrará jamás en el reino de los cielos, y millones de vosotros ha caído en lo mismo en otras existencias. De verdad os digo que el egoísmo dentro del egoísmo os aleja más y más del reino de los cielos. Instante por instante, segundo por segundo, porque en todo instante vivís un sistema de vida que no salió de los mandatos del Padre. En todo instante propagáis para vosotros futuras semillas de tinieblas, porque cada uno se hace su futuro cielo. De verdad os digo, dice el Padre, que cuando vuestro entendimiento comprenda la doctrina del Cordero de Dios, espantados quedaréis, porque hasta el último segundo estaréis violando la ley de Dios. Esto se debe a que lo que vosotros creáis que no tiene importancia, la tenía para con lo del Padre. Vuestro error está en olvidar que todos son iguales en derechos delante de Dios. No comprendisteis nunca que el término todo saliendo de Dios no tiene ni principio ni fin. Los instantes, los segundos, los microbios, todo lo que no veis, pero existe, todos los mismos derechos tienen a que tenéis vosotros. El término todo fue empequeñecido por vosotros mismos. La ilusión de la vida redujo en vosotros el concepto infinito del Padre en vuestras mentes. Se anidó lo efímero, lo que no sale de un presente. La misma herencia que caracteriza a los llamados capitalistas influyó en vosotros. Ellos, los ciegos mayores, y vosotros, los ciegos menores, porque fuisteis influenciados por ciegos de mayor jerarquía, por los que crearon vuestra tragedia, la de no entrar al reino de los cielos, por vivir en violación de sistema de vida. De verdad os digo que Satanás alternó con vosotros, porque vuestro propio modo de vivir, siendo una violación, es el mismo Satanás. De verdad os digo, dice el Padre, que vuestra propia indiferencia hacia las Escrituras del Padre hizo más doloroso vuestro llorar y crujir de dientes.
He aquí la falsedad que caracterizó al llamado mundo cristiano. De todo hay en la viña del Señor. Hay falsos y verdaderos. Los cristianos falsos son aquellos que nunca estudiaron el contenido de las Escrituras, como fue mandado. Son los cristianos de boca, mas no de ilustración. De verdad os digo que ningún falso de este mundo entrará al reino de los cielos. El llamado mundo cristiano será acusado en el reino de los cielos por sus propias virtudes, por su propio pensar, por sus propias ideas, por jugar con ellas, por hacerlas falsas. He aquí la obra de la roca religiosa, la obra de los egoístas más grandes que han pasado por este mundo. He aquí la obra de Satanás, porque os dividió en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Confundieron al mundo de la fe, religiosos del mundo. Aprontaos lo que os avecina. Todo daño, por microscópico que sea, se paga. Lo que hicisteis en este mundo, lo hicisteis en otros. Lejanas humanidades conocieron vuestra maldita división, humanidades que por vuestra culpa no entraron al reino de los cielos. En lejanos mundos dejasteis el desconcierto y el llorar y crujir de dientes. Llenasteis de templos y monumentos a esos mundos. Enseñasteis en ellos la adoración material, la adoración que nunca agradó al Padre, porque los hijos no ganan nada en espiritualidad, todo lo contrario, se atrasan, caen en sentimientos opuestos, se vuelven hipócritas y falsos, tal como se volvió el llamado mundo cristiano. De verdad os digo, demonios de la hipocresía y la falsedad, que vosotros sois los falsos profetas de mis escrituras. Así os llamará el mundo, porque pedisteis al Padre que recayera en vosotros todo error y falsedad. ¿Qué provocaríais en otros? Esto es con la vara que medisteis, seréis medidos. He aquí el por qué el Padre os dijo siglos atrás, sobre esta roca construiré mi iglesia. Quise deciros, sobre esta roca de egoísmo humano. Caísteis en el egoísmo intelectual, el más terrible de todos los egoísmos. Os creísteis únicos en la verdad. ¿Cómo explicaréis al mundo el rechazo que le disteis a mi humilde enviado? ¿En dónde está la humildad de la que tanto hablasteis por siglos? Falsos, falsos, falsos de falsos. Vuestra humildad no es la verdadera humildad. La verdadera humildad no necesita de templos, ni de tronos, ni necesita ser confesada, porque pobres de aquellos que interrogan a las intimidades del libre albedrío. A los tales más les valdría no haber nacido en este mundo, ni el Creador hace lo que hacéis vosotros, demonios hipócritas. De verdad os digo que tendréis que gritar delante de todos vuestros pecados. Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Pedisteis un juicio universal, un juicio en presencia de todos, tal como se hace en el reino de los cielos, donde nada es oculto. Pobres de aquellos que crearon ocultismo en este mundo, así se les ocultará a vosotros, a ellos, el reino de los cielos. De verdad os digo, religiosos del mundo, que por vosotros comienza el juicio final, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Pedisteis ser los primeros en la palabra de Dios y los primeros en ser juzgados. No enseñasteis la palabra del Padre según las escrituras del Padre. Enseñasteis lo del Padre según vuestras comodidades e intereses materiales. Hicisteis alianza con inmoral sistema de vida, un sistema de vida corrompido cuya característica eran los llamados ricos, sabiendo vosotros, demonios religiosos, que ningún rico entra al reino de los cielos. Correréis la misma suerte que la de ellos. Seréis acusados en el reino de los cielos de complicidad con los demonios del oro, de intrigar y corromper la inocencia de un mundo,
Más os valdría no haber sido religiosos en la vida, porque no os echaríais a un mundo encima. Nadie os acusaría. De verdad os digo, dice el Padre, hijos del mundo, que vuestros ciegos guías os tienen en un atraso de 20 siglos en el plano moral y espiritual. Sois dirigidos por los más atrasados de la evolución humana, puesto que para el Padre los humildes son los primeros, y entre los verdaderos humildes y los llamados religiosos existe una diferencia infinita. Los humildes entran al reino de los cielos. Los religiosos no entran. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que no conoció religión a uno que la conoció. El que no conoció religión no fue dividido. El que la conoció sí que fue dividido. Solo Satanás se divide a sí mismo y divide a otros, porque ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Todo dividido es influenciado por una extraña moral, ajena a la moral de las Escrituras del Padre. Es así que todo el mundo cristiano posee extraña moral, cuya causa está en la falsa interpretación de las Escrituras. De verdad os digo que ningún falso entrará al reino de los cielos. He aquí el más grande engaño de este mundo. Es tan inmenso este engaño que ninguna criatura de este mundo entrará al reino de los cielos. Lo que vale en el reino es el cumplimiento minucioso de los divinos mandatos del Padre. Lo demás es extraña moral de las Escrituras del Padre. Debió haber salido toda la organización humana, el mismo sistema de vida. Prometisteis al Padre hacer la vida de la misma forma que está en las Escrituras y por sobre todas las cosas, e hicisteis lo contrario. Las Escrituras del Padre son las más olvidadas. También se olvidaron de vosotros, también se olvidarán de vosotros en el reino de los cielos. De verdad os digo que en todos los mundos ocurre la misma tragedia, cuando sus criaturas se alejan de las Escrituras del Padre. De verdad os digo que la interpretación de las Escrituras del Padre no está en lo material, está en la individualidad y sus inclinaciones. La interpretación de las Escrituras del Padre nunca debió ser material, porque las acciones espirituales son las eternas, las que conducen al reino de los cielos. Lo material es efímero y contemplativo. La inteligencia se detiene, no tiene expansión creadora. De verdad os digo que vuestra adoración material los ha alejado del reino de los cielos, a todo hijo que ha pasado por este mundo, porque fueron influenciados por un falso concepto que debieron haber tenido. He aquí vuestra culpa falsa, profetas de mis Escrituras. Este mundo, por vuestra ignorancia, no vivió agrandando al Padre por sobre todas las cosas, vivió en mojigatería. Por vosotros, ignorantes de la roca, este mundo no entra al reino de los cielos. Ningún pensar que no pensó según la psicología de las Escrituras del Padre ha entrado al reino de los cielos, porque el término por sobre todas las cosas incluye por sobre todo pensar, por sobre toda psicología extraña. Y de verdad os digo que enseñar mis Escrituras según las comodidades y egoísmos humanos crea una falsa moral y extraña moral. Lo enseñado en falsedad no concuerda con lo prometido en el reino de los cielos. He aquí el drama que causasteis en cada espíritu que os siguió en la vida. Cada creyente fue dividido entre lo que prometió y lo que vosotros le enseñasteis. Lo que se prometió en el reino de los cielos fue hecho en ley eterna. Esta ley eterna está escrita en los libros solares y en las Escrituras terrenales.
Al falsear vosotros la verdadera interpretación de las Escrituras, falseasteis en millones de mentes el verdadero concepto de la eternidad. Es vuestra forma inmoral de interpretarla lo que hizo que ninguno de este mundo entrara al reino de los cielos. Se entra al reino con el más elevado concepto de la moral que la mente pueda imaginar. Y vosotros, demonios religiosos, no supisteis dar al mundo la más elevada moral que puede imaginarse. De verdad os digo, dice el Padre, que no quisisteis atacar al demonio desde un principio. Aceptasteis de principio el sistema de vida basado en el oro. He aquí vuestra alianza con el demonio. Queridos hermanitos, voy a dejar aquí la lectura porque todavía faltan unas hojitas y ya se va a terminar el tiempo del video. Es una lectura muy importante, queridos hermanitos. A mí en lo personal ¿cómo será la expresión? Me sacude, me conmueve, me avergüenza todo lo que hemos caído ante el Padre, toda la ignorancia que nos rodea. Y por eso es tan necesaria la doctrina, su estudio, su conocimiento para la reflexión, queridos hermanitos, de cada uno de nosotros. Estamos muy equivocados en todo. Pero bueno, hermanitos, haré un próximo video para ya concluir el divino rollo telepático. Hasta la próxima.